instrumento de We Are the Champions, la Orquesta Infantil y Juvenil de General Hacha acompaña esta mención de los archivos de Viviana Dal Santo. Viviana Dal Santo es pianista, nació en Santa Rosa, se perfeccionó en piano con el maestro José Luis Yuri y la maestra Diana Lopzik. Asistió a clases magistrales con el flautista Raúl del Castillo y la pianista Alicia Correas. Estudia armonía y composición con la maestra Eva Lopzik. Asistió a clases y al curso de orquestación para cuerdas con el maestro Gabriel Senanes. Estudia viola con el profesor Santiago Morete. Viviana Dal Santo se ha presentado en Santa Rosa, en el Teatro Español, en diferentes ciudades del interior de La Pampa, en Buenos Aires y en La Plata. Participó de la grabación de videos y discos compactos e integró la agrupación Consonancias, dedicada a la música antigua. Ha estrenado obras y arreglos de su autoría en Santa Rosa y en Capital Federal. Desde 2005 hasta la actualidad integra un dúo de cámara con el flautista Eduardo Cuevas y acompaña al tenor Martín Pelufo. Ha formado un dúo con el saxofonista Matías Rach, es docente en el Centro Regional de Arte y en la Orquesta Infanto Juvenil de General Hacha. Viviana Dal Santo, hemos hecho la presentación de tus archivos. Bienvenida a Radio La Tosca y Archivos y Pantallas. Muchas gracias. Buenas tardes. Trato de pensar cómo abordar una charla con alguien que tiene diferentes focos. Yo los llamaría así. Unos archivos de creación musical, otros archivos pedagógicos que transitan por la enseñanza de la música, y algunos archivos lúdicos, porque en realidad el hecho de que estés interactuando con la cantidad de maravillosos chicos que están estudiando música en las orquestas que están creciendo en La Pampa, se me ocurre vincularlos con archivos lúdicos, el modo de recorrer el conocimiento musical. ¿Por dónde comenzaremos? En lugar de comenzar desde tus motivaciones para acercarte a la música, yo diría pensar en una imagen.
vas entrando en un colegio, escuchás en los pasillos el bullicio, toda la efervescencia de los chicos, y encuentro a Viviana Dal Santo en una clase de música. La imagen con la que asocio, en cuanto a archivos audiovisuales, estoy asociando a Viviana Dal Santo con una compositora, con una pianista que ha sido alumna de Diana Lopsik, por ejemplo, que ha accedido a obras de Mozart, de Bach, de Piazzolla, territorios complejos de la música. Y la veo con los chicos. Bueno, ¿qué pasa en ese aula hoy, agosto de 2012? Bueno, en realidad, en este momento estoy trabajando, enseñando lenguaje musical en la orquesta de General Hacha y enseñando piano en el CREAR. Y hace un tiempo que no estoy en las aulas de música común, digamos, ¿no? De la materia curricular. Sí, he estado durante 10 años en las aulas. Y lo que se puede asociar conmigo como maestra de música es, creo yo, alguien que intenta que esos archivos que vos nombrabas recién y esos acercamientos que yo he tenido a lo largo de mi vida con la música, que se puedan transmitir a los chicos, pero no de una manera inflexible, digamos, ¿no? Lo que yo intento es que los chicos puedan acercarse a la música, que puedan conocer el gusto por la música y experimentarlo, pero por cualquier música. A mí no me importa mucho si les gusta Mozart o si les gusta Piazzolla o si les gusta lo que a mí me gusta. O sea, a mí me parece que a ellos les tiene que gustar la música y como ellos están recorriendo un camino que en parte yo ya recorrí, como lo hemos recorrido mucho ya, porque todos hemos sido chicos, entonces me gustaría que hicieran la experiencia como la hice yo o como la hicimos todos, ¿no? Que puedan transitar esa experiencia inundados de muchísimas músicas, sin importar cuál sea, sin importar el género, sin importar si es clásica, mal llamada clásica o académica o popular, si es de las músicas tradicionales anónimas, si es la música que escuchan en la radio. Lo que me importa mucho es que puedan acercarse a la música y vivenciarla. Y saber también qué es lo que pasa dentro de esa música, ¿no? Porque uno no necesita enseñar lo que es una corchea para que un chico sepa más o menos qué es lo que está pasando ahí, qué estructura tiene esa música, qué quiso decir el compositor cuando la armó de determinada manera y no de otra, o cuando usó determinado género y no otro. Entonces, mientras estuve en las aulas, lo que me preocupó bastante fue eso, ¿no? Transmitirles el gusto por la música y a su vez enseñarles que dentro de la música hay algo más que los sonidos que uno puede escuchar sin saber música, ¿no? Me haces acordar a lo que decía el maestro Cristian Hernández Larguía cuando vino con los grupos de ProMúsica de Rosario. Sí. Mostraba una partitura y decía, la música está detrás de esta partitura. Y lo decía con mucho fervor, muy significativa esa imagen, ¿no? Y eso es lo que a mí se puede descubrir? Me preocupa mucho, no tanto en el aula ya, en el aula de la materia música, sino cuando enseño piano o cuando les enseño a chicos que van a hacer música, que van a ser músicos, ¿no? Muchas veces se piensa en la música como si fuera la partitura, se piensa en el papel como la música, y el papel es una herramienta más, un medio, un soporte. Un medio, un soporte para que sostiene al código, ¿no? Al código por el cual yo puedo enterarme qué dijo Mozart hace siglos y a miles de kilómetros, ¿cierto? Entonces, el papel es eso nada más. De hecho, hay muchas músicas que no se escriben.
y uno las aprende a través del oído, a través de los abuelos, de los papás. Estamos pensando en toda la música de los inmigrantes, de los pueblos originarios. Sí, de los pueblos originarios. De los pueblos judíos. Pero también esto que decís de los inmigrantes es interesante porque es música que no necesariamente es anónima. Muchas veces uno piensa en la música no escrita como música anónima, sí o sí, y no necesariamente es así. Hay muchísima música que no está escrita y sin embargo tiene un autor. Simplemente que ese autor o no la escribió o la escribió pero no la publicó, porque hay ciertas leyes de mercado y de las editoriales y lo empresarial y demás. Entonces muchas veces hay obras que no se han publicado en la escritura y sin embargo las la escribió podemos... y llegaron por algún viajero a otras latitudes. Claro, se las apropia un pueblo. Claro, y obras sin escritas saber. incluso que uno puede aprenderlas sin necesidad del soporte escrito. Cuando un músico toca o canta de oído, no quiere decir que esté cantando o tocando mal. Está aprendiendo por otro camino, pero es otro camino que también es válido. Y incluso a mí me parece, esto es una opinión personal, pero a mí me parece que sería muy bueno que un músico pudiera aprender de los dos caminos e interrelacionarlos. El camino de la lectoescritura y el camino de la intuición, ¿cierto? No nos olvidemos que cuando uno aprende por la lectoescritura una obra musical, también después usa de su intuición para expresar un determinado fraseo de una melodía, o para saber a dónde va esa melodía, o para saber qué intencionalidad tiene determinada armonía. Y todo eso viene de lo que uno aprende de los maestros incluso, que a veces ni está en los libros, y también viene de la intuición, de lo que tenga cada uno adentro, ¿cierto? De la intuición, de las experiencias que hablábamos hoy, que uno va formando de chicos y escuchando distintas músicas, de las enseñanzas de los maestros, de la enseñanza de la seño de música de cuando uno iba a jardín o de cuando uno iba a la primaria. Viene de muchísimos lugares esa expresividad que uno puede tener cuando está tocando o cantando, ¿no? Y del momento en que lo está haciendo, porque estoy pensando que Piazzolla decía que nunca tocaba de la misma manera una obra. Claro. Bueno, de hecho, hay un libro de Barenboim que son charlas entre Barenboim y Edward Said. No recuerdo ahora cómo se llama el libro, pero creo que es algo así, reflexiones sobre la música o algo así. Donde él también dice que sería deseable que pase eso, no tocar nunca la obra de la misma manera, porque si uno tocara la obra de la misma manera todas las veces, quiere decir que se automatizó, y cuando se automatiza algo, pierde la expresividad, pierde la espontaneidad, pierde el aura. Entonces, él dice que es deseable que pase eso en los ensayos e incluso el día del concierto. Es deseable que el día del concierto salga otra versión distinta, otra expresividad distinta que la que hubo en todos los ensayos. Que será un archivo de ese momento muy, muy focalizado, claro, donde está todo esto que estás contando, ¿no? Eso es lo que debería diferenciar la audición en público, en vivo, del CD. ¿Cuántas veces nos pasa que escuchamos un CD o la grabación en el antiguo cassette, cualquier registro grabado, y uno ya sabe qué inflexión va a hacer el cantante en determinado momento, ya sabe qué le pasó al pianista en otro momento, qué sonido sonó un poquito más fuerte que otro, y uno ya lo está esperando a todo eso, y lo deseable es que haya sorpresa, ¿no? Que uno sepa qué va a pasar en cada momento. Qué interesante lo que me estás contando, porque te antecedió en Archivos y Pantallas. Hace un ratito estuvimos escuchando al doctor Vermeren, y cuando le conté el sueño que tenía el maestro Clut, de que en un hotel llegaran los viajeros y los trabajadores del hotel pudieran opinar sobre, si están en Argentina, sobre distintas versiones de Ginastera.
Claro. A ver, ¿cuál les parecía mejor? Y él decía, cuando vas a Alemania, cuando un turista llega a Alemania, el trabajador de un hotel puede comentarle, mire, la versión que a mí me gusta de la Quinta Sinfonía es la de Bernstein o cualquiera. Y yo le contaba esto al doctor Vermeulen, y lo han escuchado los oyentes, cuando él dice que precisamente una de las penas que tratamos de evitar con los discos es que está el modelo perfecto. Claro. Entonces, aquellos que cantaban se dedicaron a oír. Claro, es así. Entonces, bueno, allí Sí. otra vez a revalorizar la creatividad propia, el esfuerzo en un aprendizaje y en la decisión de presentarlo en un concierto. Claro, seguro. Es que es eso lo que pasa y lo que debería pasar. Digamos que yo lo leí esta idea la leí de Barenboim, y en ese momento para mí no fue novedosa en cuanto a que siempre mis maestros me inculcaron eso, ¿no? Pero sí fue novedoso encontrarlo escrito en algún lado. Partimos de una clase del 2012, de una clase con los chicos de la orquesta, o como vos me decías, que dabas en los colegios, pero todo el tiempo ya estuvimos acudiendo a citas, a otros archivos, para tratar de explicarnos ese encuentro pedagógico. Lo que pasa es que cuando nos pusimos de acuerdo para este momento, enseguida me puse a pensar qué archivos tengo yo, cuáles son mis archivos, ¿no? Porque es importante que si uno viene a un reportaje y le van a preguntar sobre sus archivos, uno se ponga a reflexionar sobre eso, que tal vez, como en mi caso, por ejemplo, yo nunca me lo había planteado, por lo menos no de esa forma. Yo sí lo había visto, porque cuando veo a Viviana Dal Santo en un concierto, inmediatamente asocio con Diana Lopsic, con Alicia Correas, y después, bueno, Mozart, Schumann o lo que vos hacés. Así que sos un texto muy amplio. Y yo creo que todos lo somos y bastante complejos, ¿no? Sí, por eso funciona tanto la terapia. Pero sí, esto que vos mencionás de archivos que tengo de Diana Lopsic, mi maestra de piano, de Eva Lopsic, mi maestra de composición, de Alicia Correas, otra maestra con la que no tomé clases continuadas, pero sí he tomado clases magistrales y también me han hecho muy bien. De todas las personas que he conocido y de las cuales seguramente he aprendido mucho, y yo pensaba que aparte de las experiencias que te nombraba hoy, ¿cierto? Experiencias incluso de la casa de uno, ¿cierto? Del abuelo, la abuela. Claro, de los papás, de tíos que, qué sé yo, gente, familiares, amigos, conocidos, que aunque no cantaran, no tocaran, pero que sí escucharan o que sí le hablaran a uno de música y no necesariamente de Mozart. Porque, por ejemplo, en mi casa se escuchaba mucha música folclórica. Mi papá cantaba y tocaba la guitarra, y cuando cantaba y tocaba la guitarra era folclore nacional. Entonces, alguna vez sí se escuchaba música académica, pero no era lo que más se escuchaba. Y sí, por otro lado, se escuchaba música popular para todos los gustos, digamos. ¿La típica y la jazz? Sí, de todo. Había de todo, en realidad. Ahora, que el aire musical circule en una familia es algo fantástico. Sí. Yo creo que hace mucho a las relaciones también. Sí, creo que se naturaliza, que no se habla demasiado, ¿no? De qué maravilla que no circule el aire de los gritos de la televisión y sí circulen aires musicales, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, o sea, hay toda una forma de vida actual que lleva a eso, ¿no? A los gritos, al apuro. Y es muy difícil ir contra eso. Yo me doy cuenta que es muy, muy complicado, ¿no? Porque hasta el oído, el órgano auditivo se acostumbra a los decibeles altos, y
y en algún momento en que hay que parar un poco y escuchar algo que no suena tan alto, no lo percibimos, no nos damos cuenta de que está. Es terrible, pero es así. Y bueno, y lo más terrible de todo esto, creo, en cuanto a los archivos, es que se van formando esos archivos de ese tipo y se van formando en los chicos. Y como ya sabemos, lo que uno absorbe de chiquito queda para toda la vida, tanto en lo emocional como en lo físico, en lo orgánico. Siento que podría ser pertinente, para seguir indagando en tus propios archivos, escuchar una obra que nos has traído, que podemos compartir con los oyentes, que se llama 7 variaciones sobre un tema original. Pero acá, el archivo de quien ejecuta, quien toca el piano, coincide con el archivo de la creadora, y en este caso es Viviana Dal Santo. ¿Querés decir algo antes de que lo escuchemos o preferís decir algo después? No, en general, digamos, cuando uno compone, se ponen en funcionamiento todos estos archivos que estamos mencionando, ¿no? Incluso archivos inconscientes, que uno ni sabe que están, que por ahí uno a veces dice es deseable que estén, que los archivos o las herramientas que uno tiene, mentales incluso, que sean conscientes, que uno sepa que las tiene para poder reutilizarlas, ¿no? Y sin embargo, muchas veces se van colando... Esos gusanos. Claro, que uno ni sabía que estaban. Y a veces yo misma me pongo a escuchar esta obra, que tiene unos años ya, y digo, no me acordaba que había hecho eso. Tanto en lo creativo como en lo pianístico, ¿no? No me acordaba que había escrito determinado pasaje y a veces tampoco me acordaba que lo había tocado de determinada manera. Y bueno, y en lo que sí quisiera comentar es que muchas veces los compositores tocamos nuestras obras por ahí porque uno quiere estrenarla y por ahí pasársela a otro músico llevaría más tiempo porque la tiene que estudiar tiene que pedir una fecha o esperar a tener un concierto. Entonces la grabé yo por eso. En realidad a mí lo que más me gusta es que la toque otro y yo poder sentarme a escuchar a ver qué hice, como compositora, ¿no? En este caso celebramos la creación propia, tuya, la ejecución y la difusión por el aire de la Tosca, que como decíamos con Vermeren, nos están escuchando nuestros vecinos, nuestros amigos, pero por internet no sabemos la amplificación, ¿no? de los archivos, sí. Más allá de lo que podemos conocer. Bueno, ahora lo escuchamos y continuamos. Bueno, cómo no.
Por Archivos y Pantallas, en Radio La Tosca, tuvimos el gusto de escuchar las 7 variaciones sobre un tema original de Viviana Dal Santo, ejecutado en el piano por Viviana Dal Santo, y está charlando con nosotros, hablando precisamente de todos estos archivos que operan en un momento y que provocan en el público toda esa nutrición y ese goce del derecho, cuando se llega al derecho a disfrutar de obras elaboradas que remiten a determinada sensibilidad, y bueno, y alguien que decide exponerlo. Sí. ¿Cómo es la situación de los archivos que te llevaron a presentarte, a divulgar la música en conciertos, en espectáculos en vivo? Y en realidad eso no sé cómo contestarlo, porque en realidad desde que era muy chiquita yo quería tocar en público, desde más o menos los 5 años. Ah, bueno. Entonces, por eso te digo que no sé cómo contestarlo. No hubo archivos que inhibieran. Porque no sé cuáles eran esos archivos, o sea, archivos debía haber, seguramente. A los 5 años uno no es hueco, pero... pero no fueron limitantes en todo caso. No, y sí, seguramente eran muy inconscientes, porque yo no sé, en ese momento, yo lo único que quería era tocar en público, yo no sabía por qué. Y como eso fue creciendo con los años, y cuando empecé a estudiar piano, que fue a los 7 años, no a los 5, cuando empecé a estudiar piano, eso siguió aumentando, y con cada obra que tocaba yo pensaba cómo sería tocarla en público, y si me aplaudirían o no me aplaudirían, y todas esas películas que uno se hace. Y siguió creciendo y creciendo, y entonces... Al correr de los años yo hacía todo como para llegar a eso, pero no sé decirte cuáles fueron los motivos o los archivos pero no evidentemente funcionó muy bien porque continuás haciendo presentaciones. Sí, es que sigue funcionando, o sea, con el correr de los años y a medida que sigue pasando el tiempo, yo quiero seguir presentándome en público. Por más que llega, bueno, habría que preguntarle a mi familia, a mi marido, ¿no? Pero llega el día de la presentación y uno dice, ¿quién me metió en esto? Pero es un ratito en que uno pasa nervios y qué sé yo, uno podría salir a pasear tranquilamente con la cabeza despejada, y sin embargo uno está con todo el concierto en la cabeza y vienen todas las notas juntas a molestar. Llega el momento de estar con el público y con el piano,
y yo quiero seguir ahí, y a veces el concierto se me hace demasiado corto y quisiera seguir, pero realmente no sé qué me motivó a eso, porque como fue de tan chica, no sé si hubo alguien a quien yo escuché. Pudo haber sido mi papá, que mi papá tocaba en todas las fiestas familiares, nunca tocó en público, con público grande, pero sí y pasaba estaba el eso. aplauso de la familia. Claro, siempre estuvo la historia de que mi bisabuelo tocaba el acordeón en las fiestas familiares también, aunque yo no lo conocí, y también la historia de que mi abuelo, que era italiano, se juntaba con todos sus amigos italianos y los domingos comían pastas y cantaban las canciones italianas, que las aprendían intuitivamente, como decíamos hoy. No sabían leer y escribir música. Pero afinaban muy lindo, seguramente. Claro. Afinaban bien. Sí. Por eso digo que son todas historias de gente que se ponía a tocar y cantar delante de otros, sea la familia, los amigos. Y a lo mejor fue eso, pero no puedo recordar un momento o una situación que a mí me haya llevado a esto. En el momento de elegir los repertorios, tampoco entonces hubo límites para decir, si estoy tocando Bach y Mozart, no puedo tocar tangos. No. Vos sabés que algunos maestros Claro. han tenido ese conflicto, ¿no? No, por suerte no, porque en casa, como te decía, se escuchaba de todo. De hecho, estudiábamos piano de chicas, mi hermana mayor y yo, y ella se inclinaba más hacia lo folclórico y yo más a lo académico. Y era por decisión de cada una se fue orientando, ¿no? Por otro lado, tuvimos una profesora de chicas, que fue Betty Bertotto, que nos daba entre el programa de examen de cada año, había para tocar obras académicas y obras folclóricas y de autores argentinos también, además del repertorio oficial, patriótico. También había como de todo para tocar. Entonces no había un problema con eso, que sé que existe en algunos lugares, ¿no? Pero algunos maestros que te dicen, toco en la Sinfónica del Colón, hago música clásica, claro. y me pongo un seudónimo para hacer tango. Claro, no, o sea, por suerte no hubo nada de eso. Incluso, digamos, se dio que en algún momento de mi vida me gustó más la música académica o me sentí más cómoda con la música académica y entonces fue eso lo que más toqué, pero me siento muy bien también cuando toco tango, y me siento muy bien si toco folclore también. Y de hecho lo que más escucho no es música académica, lo que más escucho es música popular. A la hora de yo como oyente común, escucho música popular. Pero me arriesgaría a decir que no escuchás lo que Fito Páez llama la música McDonaldizada. Dice, salen todos iguales, las producciones Claro, bueno. musicales, la McDonaldización, dice, esos temas son McDonald's. Sí, la fórmula. Salen todos como Sí. en una salen tira, con fritas, ¿no? como dicen. Con fritas. Claro, no. Hablando de lo que es repetitivo, fórmulas que ya se, lo previsible. Claro, y bueno, pero eso es justamente lo que hablábamos hoy de la grabación, ¿cierto? Son músicas que dependen exclusivamente muchas veces de la grabación. Y que si no pasan por el estudio de grabación y no quedan plasmadas en esa grabación, prácticamente no existen. Digamos, no quiero ser taxativa con esto, ni inflexible tampoco. Seguramente esa música puede darse de otra manera, puede expresarse de otra manera, ejecutarse de otra manera. Pero digo que hay todo un circuito comercial con el que hay que cumplir, y que cada uno lo elige, ¿cierto? O sea, cada intérprete elige si quiere ser comercial o si quiere hacer ser popular, otra cosa. Que es muy distinto. Ser claro. popular, que es distinto, claro. Entonces, esa previsibilidad es la que a mí no me gusta.
yo no tengo problema con una cumbia o un cuarteto, me gusta mucho Calle 13, claro. pero lo que no me gusta es escuchar algo que ya sé cómo va a ser. Pero fíjate los archivos que hay en Calle 13, ¿no? Y claro, claro. Se pone toda la historia. Claro, justamente. No está hecho así nomás, ni es una fórmula tampoco. Por más que haya un ritmo de base, que permanezca durante toda la canción, porque por ahí eso define al género, ¿no? Pero que un ritmo o que determinada característica defina un género, no quiere decir que eso va a ser previsible sí o sí, o que va a ser mala música o de mala calidad o inexpresiva. No comparto esto de la grabación, digamos, que la música se convierta en la grabación, porque entonces caemos en lo mismo que si decimos que la música es la partitura. Claro. O la música es lo que dice el mercado, que es música, ¿no? Claro, que es claro. muy limitado y muy empobrecedor, porque pierde todo este abanico del que estamos hablando, ¿no? Sí. Se pierde con Claro, el que el problema es ese, que después lo que se difunde de esa música es esa grabación, esa única grabación que hubo, que a lo mejor también es un refrito, ¿no? Porque es un recorte y pegue que uno no sabe finalmente si el cantante pudo cantar lo que aparece en la grabación, si el pianista pudo tocar lo que aparece tocado en la grabación. Y bueno, no pasa tampoco por ser un virtuoso de esos que hacen fuegos de artificios con las manos, no es eso, sino que que sea genuina expresión, que sea genuina, coherente, claro, con la creatividad, con honestidad, la honestidad de lo artístico, ¿no? Sí. Lo genuino. Yo empecé el año pasado, a principios de agosto, cuando se dio en las escuelas, y también porque mi papá es amigo de Fabio, y entonces, bueno, siempre estamos ahí con la música en mi familia, así que, bueno, con mi hermana nos anotamos. Y yo toco el violín y me fascina el violín, me encanta, porque yo en mi casa siempre toqué de todo, y cuando vino acá Hacha la idea de una orquesta, nos gustó mucho porque hay instrumentos que con mi hermana no sabíamos tocar, entonces no queríamos estar en mismas aulas por temas así de perro y gato, tipo así, y entonces nos juntamos y me dividí en violín y hice muchos amigos, y aparte el profe Santiago es lo más. ¿Y el instrumento lo llevas a tu casa? Lo llevo a casa, lo veo, lo encero, le paso un poquito de blend de vez en cuando, le hago de todo, como si fuera ensayo. Y los días que no hago nada, le digo a papá, tráeme el violín, toco ahí, y ahora con el tema de cambio de escuela también no he podido ensayar mucho, así que de todas formas acá vengo y le pongo toda la onda, me junto con mis amigos que no van conmigo a la escuela, y que venga porque va a conocer gente nueva, instrumentos, le va a gustar mucho, y que se enganche, porque es una oportunidad que no a todos nos pasa, y que cuando viene hay que aprovecharla y tomar el curso, y si gusta o no después ya queda en decisión de cada uno, pero que se va a divertir mucho. Lo que vamos a hacer hoy es muy sencillo, es una especie de tratar de hacer un concierto didáctico que ustedes al menos, muchos quizás lo sabrán ya por su profesora de música, pero bueno, contarle un poquito la experiencia de lo que es estar en una orquesta, y también para que ustedes, después de esto, muchos de ustedes quizás a la vuelta de las vacaciones se enganchen también en este proyecto. Les puedo asegurar que está muy bueno.
Qué recorrido tan interesante para llegar ahora a los chicos, otra vez a los chicos de las orquestas, porque siempre estamos reflexionando en Archivos y Pantallas el fenómeno social, musical, humano, cultural que ha sido la creación de las orquestas. Sí. Y estamos todos bregando para que en lugar de 4 orquestas, era sin envidiar a Mendoza, que creo que tiene 18 según dijo César, sí. Pero que tengamos más orquestas, pero como fenómeno de rescate, de fecundo abordaje para los chicos. Sí, lo que pasa es que el fenómeno de las orquestas no solo es tal por la cantidad de chicos que están tocando instrumentos, sino por lo que generó en toda la sociedad. Hay como 70 chicos en Toay solo, cuando claro. En realidad hace 2 años 70 era todo lo que había en las orquestas acá, 2 claro, o 3 años. Seguro. Pero aparte de que están esa cantidad de chicos dedicándose a la música y por ahí no dedicándose a otras cosas que justamente esa es la idea o la finalidad de los proyectos de orquestas y de coros, ¿no? Que tengan su tiempo ocupado en algo que a su vez les permita expresarse, sacar todo lo que tienen adentro que a veces no es tan bueno. Y conciliarlo con los otros que tocan. Claro, porque además se produce ese intercambio entre ellos, ¿no? Pero aparte de todo este fenómeno al interior de las orquestas, está lo externo también, lo que produce afuera. Muchísimas familias que van a los conciertos, que acompañan a los chicos hasta la orquesta, o que los ayudan a cargar los instrumentos. Hay chicos que están tocando contrabajos. Un contrabajo para un chico no es muy fácil de llevar. No sería fácil para mí, digamos, imaginémonos para un chico. Y lo mismo que instrumentos de percusión. Son instrumentos que no son sencillos de transportar. Esto en lo práctico, digamos, ¿no? Pero además muchas familias que se mueven hasta los teatros o hasta las salas donde las orquestas van a tocar, y son familias que a lo mejor de otra manera no hubieran ido. Entonces no solo el chico se está acercando a la música, su núcleo también, su núcleo familiar, los abuelos, los tíos, los conocidos, los amigos, compañeros de la escuela que a lo mejor no van a la orquesta, pero sí se acercan a escucharlo o lo acompañan a una clase. Yo en H he tenido, en la clase de lenguaje musical, he tenido nenas sentadas que fueron a acompañar a una amiguita. Lo que se genera en el resto, ¿no? En gente que a lo mejor no tiene nada que ver, no tiene ningún conocido en las orquestas, y sin embargo le llama la atención que haya tantos chicos tocando instrumentos que parecen tan complicados, ¿no? No solo complicados de llevar, complicados de tocar, complicados de aprender. Entonces, muchísima gente que se acerca también por la curiosidad de ver como si fuera un fenómeno, ¿no? Un fenómeno en el sentido de lo sorpresivo, ¿no? Es que es un fenómeno en términos sociológicos, claro, antropológicos, y desde lo intuitivo las claro, personas lo entienden así, sí, ¿no? Sí. Y es un gran fenómeno. Con todo esto lo bueno es que, lo bueno para todos los músicos, además de lo social, ¿no? Pero para todos los músicos lo bueno es que se ha generado un movimiento musical que antes no había. Los músicos lo hemos notado muchísimo eso. Más conciertos, más capacitaciones, más lugares por ahí en las salas o más lugares físicos para tocar. Se ha generado más trabajo también, seguramente, porque... Hay viajes, hay muchos viajes. Hay muchos viajes, las orquestas que se mueven para el interior, que se mueven para todos lados, y cuando se iba a pensar que iba a haber un montón de orquestas moviéndose por toda la Pampa... Y otras llegando a compartir. Y otras llegando, capacitaciones, hay también capacitaciones en instrumentos de viento, de madera, de metal, en cuerdas, así que hay un movimiento grande musical en general que antes ni se pensaba. Antes acá en Santa Rosa y en La Pampa en general se enseñaba piano y guitarra y no mucho más. Y entonces si había algún concierto o alguna presentación de algo, generalmente era de piano y de guitarra.
porque había muchos alumnos que iban a ir a verlo. O al menos esa es mi percepción, ¿no? Yo creo que se ha generado una movida muy grande que no incluye solo a los chicos que van a las orquestas, que incluye a toda la sociedad. Una movida es muy bueno. superadora de la invitación a un gran pianista que venga y haga su concierto y se vaya. Claro. En todo caso es precisamente la movida desde las raíces, desde el pie. Claro, es que yo lo que veo ahora es que alguien a quien se le ocurre, cualquiera que sea, ¿no? Sea un artista, un músico o un funcionario, alguien a quien se le ocurre traer a un músico para que dé su concierto, ahora también se le ocurre que dé una capacitación. Que antes, como vos decís, era venir, dar el concierto e irse. Y ahora ya se está pensando que acá hay a quien capacitar. que no es que tiene que venir a mostrar lo suyo y como acá no hay nada, se puede ir tranquilo. Hay a quien capacitar. Hay chicos que tienen ganas de capacitarse y que tienen el interés y tienen cierta formación ya previa que les permita capacitarse con un gran maestro. Sí es cierto, hay que reconocer que no tendría ningún sentido traer a un gran maestro a que dé clases a alguien que todavía no sabe cómo agarrar el instrumento. Por lo que sabemos, las capacitaciones que se dan a los chicos más avanzados en las orquestas y demás son gratas sorpresas para los maestros que vienen, ¿sí? Sí. Sí, es así. Incluso capacitaciones en que las orquestas viajan a tomar sus clases. No solo que los maestros vienen acá, sino que las orquestas se reúnen en un punto del país y toman sus clases. Los chicos intercambian con otros chicos de otras provincias, de otras ciudades. Y bueno, y eso también va generando archivos. Y suenan bien. Porque todos esos archivos... siempre hay mucho para pulir, ¿no? Pero suenan mostrando un trabajo realizado con seriedad. Sí. Pero bueno, justamente ahí está lo que vos decías recién, que uno puede utilizar lo lúdico, uno puede utilizar la enseñanza o abordar la enseñanza como un juego, y por ahí uno puede dejar un poco de lado el rigor o la forma tan estricta de aprender que tenían nuestros profesores o nuestros abuelos o nuestros padres, pero dejar lo estricto y el rigor de las formas. Yo no creo que haya que abandonar el rigor en lo pedagógico. Yo sí creo en una relación más afectiva y más afectuosa incluso entre el maestro y el alumno. Así sea en una clase grupal, tiene que haber afecto. Bueno, me parece que el libro Música en Zapatillas indaga precisamente en la presencia del afecto para lograr esos resultados maravillosos, que de otra manera, cuando hay tanta distancia, un respeto que se asocia más bien con temor a los maestros. Hay distintas formas de abordar una clase, somos todos diferentes, por suerte, y lo que yo, por ejemplo, nunca pude lograr o nunca me lo propuse, es el establecer que el juego como base de la clase, el juego con normas, el juego, ¿no? Pero sí juego mucho con los chicos, con mis gestos, con las palabras que uso. Entonces yo creo que el juego muchas veces no pasa porque uno lleve un juego con sus normas, con sus reglas, sino que uno puede jugar con muchas cosas, ¿no? Uno puede jugar con todos, como vos decís, con todos sus archivos, con todas sus experiencias. Y tenés que acudir a todos los archivos de las imágenes que el maestro tiene en su mente, en su alma, para tratar de comunicar a dónde hay que llegar con una determinada melodía. Lo que pasa es que uno archiva todo el tiempo, hasta sin darse cuenta. Entonces, cuando uno está mirando a un alumno y lo ve que ese alumno está mirándolo a uno, pero le ven la mirada que no está, que está en otro lado, aunque lo esté mirando a uno
empieza a indagar en qué le pasa y uno va archivando todas esas cosas, por lo menos si uno tiene cierta responsabilidad sobre la relación que se está gestando entre esa persona y uno, ¿no? Entonces, uno empieza a indagar sobre qué le pasa, por qué está en otro lado, y uno va archivando eso, ¿no? ¿Qué sensaciones tiene, qué experiencias tiene, qué lo llevan a eso? Y ya después, para la segunda clase, uno recurre también a ese archivo para saber cómo tratarlo, cómo traerlo de vuelta a la clase. Por eso digo que a veces no es necesario un juego reglado, sino el jugar con los gestos, el jugar con las acciones que uno... Nunca me voy a olvidar de los dedos como tenedor para que todo suene mejor, ¿no? Sí, sí. Y sí, esto que me decís de los dedos como tenedor, yo en realidad lo guardo con muchísimo cariño a eso, porque esa es una expresión de mi maestra, de Diana Lopsic. Y yo traté siempre de guardar todo lo que ella me decía, incluso con el modo que me lo decía. Y muchas veces estoy estudiando yo sola en mi casa y la estoy escuchando. Y me encanta, porque además tiene una manera firme de decir las cosas, pero a su vez muy amable y a veces incluso graciosa. Entonces, muchas veces siento que la estoy escuchando y me encanta, me gusta muchísimo estar escuchándola, aunque ella no esté ahí conmigo corrigiéndome. Y por otro lado, me acuerdo que ella, muchas de estas cuestiones así de los dedos como tenedor y esas cosas, me las escribía en el cuadernito. Ella me iba anotando en un cuadernito clase a clase todas las correcciones, ¿no? Todo lo que yo tenía que rever de la obra. Entonces ella me iba anotando todo eso y hubo un día que no me acuerdo qué fue que me anotó y me dijo: ¿ves? Si yo escribiera un libro, esto no lo puedo escribir, porque uno no puede escribir este tipo de expresiones en un libro. Estas son las cosas, me dijo, que uno aprende del maestro, no del libro. Ay, pero esos también son archivos. Seguro. O sea, uno puede tener el libro en la biblioteca guardado y consultarlo cuando quiera. Pero todas esas situaciones que uno pasó, esas experiencias son improntas. Todas esas imágenes auditivas y visuales, uno se las queda y después sirven para toda la vida, porque hay cosas que me ha dicho mi maestra que me sirvieron no solo para el piano. Entonces, por eso te decía hoy que uno archiva todo el tiempo, uno archiva de los alumnos, de los maestros, de los padres, de los amigos. Es tan pertinente el encuentro de archivos y pantallas con el archivo Patrice Vermeren y con tu archivo, porque él también hablaba de el derecho a pensar, el derecho a ingresar a los archivos, pero todo lo planteaba en términos de crecimiento de la subjetividad, ¿no? La Claro. construcción de la subjetividad. Claro. Y yo creo que ustedes tienen muy presente que, como ustedes están creciendo como maestros, pero con el fenómeno, con los chicos es algo, yo espero que estén guardando muchos archivos de todo el proceso para poder contar cómo en La Pampa, de todo el desierto que veía el maestro Mariani y el maestro Clut, que solía desanimarse, pero hubo un crecimiento formidable que yo creo que hay que dar cuenta de ese crecimiento. Sí, yo creo que sí. Y yo creo que sí estamos, por lo menos de la gente que yo conozco, creo que sí estamos guardando archivos, digamos, que no son solo lo que te comentaba hoy fuera del aire, de las grabaciones que hace Eduardo, el director de la Orquesta de Hacha, Eduardo Cuevas, las grabaciones que cada vez que hay un concierto él se lleva su filmadora y los graba. Yo creo que por las charlas que tengo con mis compañeros de trabajo, creo que todos estamos archivando todo lo que les pasa a nuestros alumnos y lo estamos reutilizando después, ¿no? Porque la cuestión no es archivar y que ahí quede, no es encajonar. El archivo tiene que servir después, tiene que abrirse el archivo. Estamos en esa lucha, dejar Claro. que la imagen de que los archivos son tumbas para plantear lo que decía Derrida, ¿no? Los archivos miran más hacia el futuro. Claro. Tienen que ser abiertos y tienen que ser permeables, tienen que evolucionar también, tienen que poder cambiar. Digamos, si yo tengo archivado que un alumno es de determinada manera y me voy a quedar con eso hasta el día que me muera,
No hay posibilidad de progreso. No puedo de progresar, cambio, ¿no? y no voy a poder tener una buena relación con ese alumno, porque cuando ese alumno cambie, ¿yo qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo actúo frente a él si ya cambió y yo le estoy diciendo, no, vos eras de otra manera? ¿Cómo me relaciono con las otras personas, no? Entonces... ¿Cuánto aire que hay en estos archivos, ¿no? Pero la música, me parece a mí que trae esas atmósferas de crear todo el tiempo, de crear, de recrear y de proyectar a futuro, ¿no? Sí, porque cuando uno hace música, o sea, no hace falta ser compositor para estar creando música. Un intérprete también crea o recrea, pero recrear también es crear, es volver a crear. Entonces, cuando uno está viendo, una vez que ya pasó la lectura de la obra, la cuestión técnica, el acomodar los dedos y que aprendan los dedos a dónde tienen que ir y todas esas cuestiones, uno empieza a ver qué hacer con esa obra, qué decir, ¿cierto? Porque si uno fuera a quedarse con lo técnico y con la lectura nada más, volvemos a la grabación del CD. O sea, es siempre lo mismo, es una máquina de tocar y para eso pongamos máquinas y no seamos pianistas, los humanos. Yo creo que lo que opera cuando uno tiene que interpretar o ver qué hacer con la obra y qué decir con ella es, en parte, qué quiso decir el autor. Que eso uno lo aprende de los libros, de las cartas, que por suerte hay. En alguna época la gente acostumbraba a escribirse cartas, ¿no? Y en las cartas contarse todo, porque no había teléfono, no había internet, la gente no se veía tan seguido porque no había formas de llegar tan pronto. Entonces en las cartas se contaban todo y los compositores les contaban a sus amigos por carta qué querían decir con determinada obra, qué armonía iban a poner. Y hay detalles interesantísimos, incluso detalles de qué estaban haciendo cuando estaban componiendo esas obras o en qué se inspiraron. Entonces, esos también son archivos y es importantísimo saberlo, porque si no uno terminaría tocando una sonata de Mozart igual que una de los preludios de Debussy o que una chacarera. Y no da igual, no es lo mismo ni desde la interpretación, ni incluso desde el toque pianístico, ni desde el sonido. Entonces eso por un lado, ¿no? Saber más o menos qué quiso decir el compositor. Y eso en parte también se aprende de generación en generación, pero no de papás a hijos, sino de maestros a alumnos. Eso es tradición. Por más que hablemos de música académica, es tradición. Sí, pero son fecundas cadenas de sentido, ¿no? Sí. Otro, creo yo, es, como hablábamos hoy, la intuición de cada uno. O sea, si estamos hablando de lo que quiso decir el compositor, pero voy a terminar haciendo la misma interpretación que hizo Thibaudet o que hizo Richter, voy a hacer Thibaudet o Richter, y no yo. Y en realidad lo interesante es que si va a haber 10 pianistas, los 10 toquen la misma obra diferente. Y que si va a haber 10 personas en el público, las 10 reciban una misma obra tocada por un mismo pianista de forma diferente también. Eso sería lo interesante. Si no, no tenemos ni de qué hablar después. Si no, nos ponemos a escuchar un disco, claro, y queda todo cristalizado. Claro. Ya son cuestiones, digamos, de la percepción, ¿no? Pero creo que es el tipo de cuestiones que uno tiene en cuenta cuando uno busca qué hacer con la obra, ¿cierto? ¿Viste cuando uno quiere sintetizar y no sabe cómo cerrar algo, plantea una opción de hierro? Le pregunté al doctor Vermeren, ¿Gutenberg o el Homo Videns? Cuando le decía, ¿usted defiende más o se inclina más por el texto escrito o por las imágenes? Porque estuvo haciendo unas reflexiones. Y obviamente que me va a contestar que ambas cosas, que valora todo en su contexto, ¿no? Y si a vos te pregunto una opción de hierro, ginastera,
o Mozart? ¿Qué hacemos? Y yo creo que los dos también. Digamos, si es por gusto musical, pero es una cuestión personalísima, Ginastera. Porque lo que me gusta mucho de los compositores académicos argentinos es que también esto es personalísimo, mezclan lo popular con la música de raíz popular con los procedimientos académicos. Entonces, como a mí me gustan las dos, entonces ahí encuentro mi síntesis. Viviana, Sí. Tenemos que estar cerrando estos archivos de pantalla que han sido tan gratos, que la maestra Aidé Lustonó hubiera celebrado de escucharlos, porque ella era un grandísimo archivo de todo el siglo XX. Sí. Una mente brillante, una formación cultural admirable y, bueno, el talento, ¿no? Claro. Entonces, es una de las dedicatorias que está muy en sintonía con lo que has estado contándonos. Bueno, yo espero haber estado a la altura de las circunstancias, sobre todo pensando en una maestra como fue ella, ¿no? Que yo no la conocí, pero sí, obviamente tengo referencias de ella, y así que espero en este homenaje haber estado En la acorde. entrevista que me concedió, que no quería que le grabara la voz porque no le gustaba, lo respeté, pero recuerdo que me dijo que el gran maestro que la aceptó como alumna cuando era chiquita era el maestro Lalevich, Ujú. Sí. porque fue, digamos, al principio había ido con alguna de las profesoras que le quedan cerca a uno en la casa, en un barrio, ¿no? Claro. Pero después tuvo el privilegio de estudiar con Lalevich, y bueno, era todo un honor, y ella fue desarrollando unos niveles que lo cuenta en el archivo Aidé Lustonó, ¿no? Ujú. Que bien merecido estará su lugar en los grandes pianistas de la Sí. Argentina. Sí. ¿Cómo no? Viviana, muchísimas gracias. Estaremos en contacto siguiendo de cerca todos los nuevos archivos de las orquestas. Bueno, muchas gracias. Chao. Yo estoy encantada de estar acá. Muchas gracias. Gracias, Mariano Roldán, por la operación técnica. Mi nombre es Irene Meca. Volveremos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Y recordamos, 28 de agosto, Día Nacional de los Archivos.